modera su crecimiento por cuarto mes consecutivo. Este 6,8 son 4 puntos menos que el pico alcanzado en el mes de julio. Es el dato adelantado del INE que deberá confirmarse en unos días, pero ya sabemos, a las puertas de la Navidad, que lo que está conteniendo la inflación son los precios de la luz y las gasolinas, no de los alimentos. Algunos, como el lechazo, hoy lo veremos, siguen subiendo. Hola, ¿cómo están? El Supremo ya se ha pronunciado sobre los recursos pendientes en el caso Arandina. Ha estimado las peticiones de la Fiscalía y ha aplicado la ley del solo sí es sí por ser la que más beneficia a los futbolistas condenados. Sara Ayuso, ¿cómo quedan las penas? El alto tribunal eleva las penas de 4 y 3 años a 9 años y un día de cárcel para Lucho Ibiti. Considera que no se puede utilizar el atenuante que sí estimó para su sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Es un año menos de lo que pedía la Fiscalía y de lo que habría correspondido sin la aplicación de la ley del solo sí es sí. Vuelven a saltar chispas entre los socios del gobierno de coalición, no solo por la ley trans, sino por la propuesta del ministro Escrivá de subir a 30 años el periodo de cálculo de las pensiones. Yolanda Díaz lo rechaza de plano y algunos de los expertos consultados también lo cuestionan. Todas estas medidas son medidas puramente limitadas, paramétricas, que no van a resolver el problema de la sostenibilidad del sistema. José Vicente de los Mozos deja Renault tras 43 años. Su salida como presidente en España coincide con el momento de transformación de las factorías y alianzas con nuevos inversores. Su labor ha sido fundamental para la continuidad de las plantas del grupo en Castilla y León. Su historia evidenció la calidad profesional y humana de la sanidad pública. Un despliegue sin precedentes, sin protocolos, entre 3 hospitales, uno de ellos, el de Burgos, se puso en marcha hace algo más de un mes para salvar la vida de un bebé, de Pablo, para acercarle el sistema de oxigenación que necesitaba. La buena noticia que les contamos entonces es hoy doble. Pablo recibirá el alta en las próximas horas. Desde aquel día sus padres no han dejado de agradecer el esfuerzo humano de médicos y sanitarios. Esta noche ha hecho frío de invierno. A 0 grados han caído los termómetros en ciudades como Valladolid. ¿Continuará este ambiente frío y seco, Silvia? Para esta tarde sí vamos a seguir con estas temperaturas frías. Hace pocos minutos que ha levantado la niebla en puntos como Valladolid, todavía persiste en el sur de Burgos, también en Soria, pero como ves, ambiente seco. Sin embargo, para mañana esperamos que las temperaturas mínimas de madrugada bajen, especialmente en el norte, con lo cual va a haber más heladas y también nos van a llegar precipitaciones, especialmente en León, en Zamora y en Salamanca, será donde mañana lloverá. Las cestas que algunos abrirán estas fiestas serán un 15% más caras que las del año pasado. La inflación también pasa factura a esta tradición navideña y eso que para sortearlo algunas empresas habían adelantado los pedidos. En plena tormenta sobre la ley del solo sí es sí, el Tribunal Supremo se acaba de pronunciar sobre los recursos pendientes en el caso de los jugadores de la Arandina. La Fiscalía pedía que se aumentara la pena para 2 de ellos a 10 años de cárcel y el Supremo se ha pronunciado teniendo en cuenta los cambios en el Código Penal. Sara Ayuso. Sí, el alto tribunal condena a 9 años y un día de cárcel a Lucho Ibiti, una pena un año inferior a lo que habría correspondido con la legislación antigua. El Supremo considera que es mejor aplicar la ley del solo sí es sí al ser más beneficiosa para los reos. La Sala eleva las penas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 4 y 3 años al considerar que no se puede aplicar el atenuante de proximidad entre la edad y la maduración entre de la víctima y de los acusados, que sí interpretó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La ministra de Justicia ha señalado su respeto por esta sentencia, pero ha advertido de que la van a estudiar y ha defendido la ley del solo sí es sí. Lógicamente, respeto a las resoluciones judiciales, como no, analizaremos muy detenidamente el contenido de esa sentencia.
Pero yo quiero poner en valor la ley del sí es sí, quiero poner en valor que se trata de una ley que lo que hace es cambiar todo un modelo de política criminal sobre los delitos contra la libertad sexual. Por poner en contexto lo que hoy ha sucedido, hay que recordar que el caso de la Arandina había llegado al Supremo antes de que estallara la polémica por la ley del solo sí es sí. Es decir, el Supremo no revisaba hoy una sentencia firme, como hemos visto estos días en otros juzgados, sino que respondía a los recursos presentados contra la condena que el TSJ impuso en 2020 a los exfutbolistas. Los hechos, recordemos, se cometieron en diciembre de 2017 y sobre ellos ya se había pronunciado la Audiencia de Burgos en 2019. Eneca Moreno. La Audiencia Provincial de Burgos condenó a los 3 exfutbolistas de la Arandina en primera instancia a 38 años de prisión en 2019. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rebajó esa pena a 3 y 4 años de prisión para 2 de ellos y absolvió al tercero. 2 años después, el Tribunal Supremo ha elevado esa condena hasta los 9 años de prisión. La asociación Clara Campoamor, acusación popular en este caso, ha solicitado al conocer la sentencia el ingreso inmediato en prisión de los 2 condenados. Por su parte, la defensa ha declarado que recurrirá esta sentencia una vez la haya estudiado. Tiene que decidir si lo hará ante el Tribunal Constitucional o el de Estrasburgo. El 24 de noviembre de 2017, 3 futbolistas invitaron a su casa en Aranda de Duero a una niña de 15 años a la que obligaron a mantener relaciones sexuales. Semanas más tarde fueron detenidos e ingresaron en prisión provisional el 13 de diciembre, pero 3 meses después fueron puestos en libertad con cargos. Es un infierno, es algo que nos ha tocado vivir, no solo de deseo ni a mi peor enemigo. Tras varios meses de diligencias, la Audiencia Provincial de Burgos les condenó en diciembre de 2019 a 38 años de prisión a cada uno de ellos, por los delitos de agresión sexual a una menor y como cooperadores necesarios al actuar en grupo. ¡Son inocentes! ¡Son inocentes! ¡No son inocentes! ¡Son violadores! Pero en marzo de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León absolvió a uno de los acusados, Raúl Calvo, y rebajó las penas a 4 años de prisión para Carlos Cuadrado y a 3 para Víctor Rodríguez. Se basó en que no apreciaba intimidación, por lo que calificó los hechos como abusos sexuales. Además aplicó la atenuante de cercanía de edad y proximidad en grado de madurez entre la víctima y sus agresores, una atenuante que ahora ha suprimido el Tribunal Supremo, elevando de nuevo las condenas. Más allá del caso concreto de la Arandina, la de hoy es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre la ley del solo sí es sí. Y de momento se resiste a establecer doctrinas rígidas sobre su aplicación. Sara. Sí, el Supremo apoya rebajar las penas en el marco del solo sí es sí, pero insiste en la importancia de estudiar caso por caso y no de forma global, es decir, evita dar una doctrina única como esperaba el Ejecutivo en general y el Ministerio de Igualdad en particular. Esta postura es contraria a la que fijaba la Fiscalía General del Estado, que pedía evitar la rebaja automática de las penas y, por el contrario, sí dar una respuesta uniforme a los recursos que suscitará esta nueva ley. Y las audiencias provinciales de Burgos y Zamora han sido las últimas en pronunciarse sobre las sentencias relacionadas con la nueva ley. No han dictado ninguna resolución hasta ahora, aunque van a revisar de oficio todas las sentencias firmes por delitos contra la libertad sexual, que son un total de 10 en Zamora y 20 en Burgos. Sobre una de ellas ya han recibido solicitud de revisión. Y el Consejo de Ministros ha elegido al exministro Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de la Moncloa, Laura Díez, para renovar el Tribunal Constitucional. El Gobierno los nombra sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial designe al tercio de magistrados pendiente. Campo salió del Gobierno en julio del año pasado y Díez fue directora general en el Ministerio de Presidencia hasta el mes de abril. Poner en duda la imparcialidad en general de los magistrados que nombra el Gobierno, pues creo que es demasiado decir. A mí me parece que el Gobierno nombra personas, como es el caso, absolutamente idóneas para el puesto, con unas trayectorias profesionales que les hacen merecedores de ser magistrados del Constitucional. Nos habría gustado poder discutir
con el Partido Socialista sobre los nombres y su idoneidad, y lo cierto es que no ha sido posible. Invocamos al Partido Popular a que empiecen a tomar un poco más de distancia a este gobierno con el que tanto han estado deseando negociar. Sánchez va a pasar a la historia porque no ha habido nadie en la historia de la democracia de España que haya degradado más las instituciones de este país. El salario medio bruto de los trabajadores en Castilla y León se situó en 2021 en los 1.980 euros brutos. Es casi un 2% más que el año anterior. Además, 3 de cada 10 asalariados de la comunidad han recibido entre 550 y 1.200 euros de retribución al mes. Solo un 7% de trabajadores ganan una media de 5.000 euros brutos al mes. Bueno, pues con las compras navideñas a la vuelta de la esquina, los precios parece que nos dan un pequeño respiro. En noviembre el IPC bajó una décima con respecto a octubre y la tasa interanual se recorta medio punto hasta el 6,8%. Esta bajada se debe sobre todo a que la gasolina y la electricidad han moderado su coste. Eso sí, la inflación subyacente, que no incluye energía ni alimentos no elaborados, sube ligeramente hasta el 6,3%. De momento, este es el dato adelantado de noviembre y a la espera de ver si se confirma en un par de semanas, esta que están viendo es la evolución del IPC en lo que llevamos de año. El 6,8% que hemos conocido hoy es la cifra más baja de la subida de los precios desde el mes de enero, justo antes del inicio de la guerra de Ucrania. 4 puntos menos que en julio, cuando alcanzó el pico. La inflación que les vamos a decir ha encarecido muchos productos, también los que se incluyen en algo tan navideño como las cestas o lotes que se obsequian por estas fiestas. Hasta un 15% más caras se están pagando y eso que las empresas que las encargan habían adelantado los pedidos para sortear estos altos precios. La caja y los productos que forman este lote navideño son más caros que hace un año. Las cestas han subido un 15%. Ha habido que, de alguna forma, ajustar, renegociar y, en algún caso, hasta perder porque no podías modificar ya la gestión acordada. También han cambiado marcas por el desabastecimiento de algunos productos. Buscar alguna situación y solución para poder cerrar el lote. Puedes ver todo el catálogo, que es bastante extenso. Muchos clientes han adelantado los pedidos por si sube el precio. De estos almacenes en Valladolid salen unas 4.000 cestas en cada campaña. El precio medio es de 30 euros. Dulce, turrones, mazapanes, alguna botella, bien un vino, un cava, algo de embutido, algo de queso. En esta empresa, aunque el importe sea mayor, no renuncian a dar el aguinaldo. Detalle que tenemos con nuestros empleados, de tal manera que bueno, pues reconocemos un poquito la labor que se hace en el día a día y que no se puede reconocer en el sueldo. Algunos de estos paquetes ya tienen destino, los 30 trabajadores de este taller. Y por las nubes para lo que era su precio sigue el lechazo. Los ganaderos prevén que los consumidores pagarán más que nunca y aún así no será suficiente para salvar un sector que se encuentra en crisis. Por ello exigen a la Junta un estudio para saber dónde se están quedando los beneficios. Este año ya más de 150 familias han cerrado sus explotaciones en Castilla y León. Yo la campaña la veo claro. El cordero poco que haya aquí, más el que venga de fuera, va a valer mucho dinero. En la carnicería o en la gran superficie. Vuelvo a repetir, al ganadero en lo justo. Porque hablamos de que un cordero vale 70 euros. Estamos hablando de un 12%. De un 12%. Que es que al ganadero no le están pagando una salvajada por el cordero. Y volviendo sobre el dato del IPC de noviembre, su cifra definitiva, cuando se confirme, va a marcar cómo será la subida de las pensiones el próximo año. Ese aumento, según lo conocido hoy, se moverá en torno al 8,5%. Si finalmente se confirma este dato del IPC en noviembre, las pensiones contributivas subirán el próximo año en torno a un 8,5%. ¿Y cómo se ha hecho este cálculo? Pues teniendo en cuenta la media del incremento de los precios desde diciembre del año pasado a noviembre de este año, tal y como establece la última reforma de las pensiones. Ese 8,5% de subida se va a aplicar en las pensiones, pero también en el ingreso mínimo vital. Buena noticia, sí, claro.
porque es que según está la vida... Cuanto más la suba, mejor. A ver si es verdad. Hay tantas cosas establecidas por ley que no se cumplen, pero bueno, oye. Pues muy bien, siempre que sea, porque estamos un poco bajos. La verdad es que a mí nunca me han subido tanto. Quisiéramos que fuese un poco mejor todavía, pero bueno. Pues que nos suben y que nos bajen las cosas de comer. Y sobre las pensiones, el ministro Escrivá propone formalmente ampliar a 30 años el periodo de cálculo de las pensiones. Su propuesta ha abierto una nueva brecha en el gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda, de viaje en México, la rechaza. Dice Yolanda Díaz que no la va a apoyar porque solo supondrá un recorte de derechos. Ampliarlo a 30 años es, desde luego, un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación que nosotras no podemos compartir. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. La propuesta de Escrivá plantea una medida que se esperaba, pero que no se había concretado sobre el papel hasta ahora. El propio ministro apuntó hace unos meses la posibilidad de ampliar el cómputo de años a 35. Finalmente son 30, con la posibilidad de que no computen los dos peores. La propuesta no gusta a los socios de gobierno, como veíamos, y tampoco convence del todo a empresarios y sindicatos. La propuesta de Escrivá tiene 3 medidas. Cambiará la cantidad de años con los que se calculará la pensión. Ahora eran 25 y el ministro plantea que se tengan en cuenta 30 años, aunque con un matiz. Se eliminarán los 2 años de ese periodo con una peor cotización. Medida insuficiente para los expertos. La medida no será suficiente para mejorar a corto plazo las necesidades financieras del sistema. Y es que para 2023 se espera que el déficit de las pensiones sea el 3,5 del PIB, unos 45.000 millones de euros. Tampoco creen los analistas que la segunda de las medidas planteadas, la subida de un 30% de las bases máximas de cotización, solvente el problema a largo plazo. La segunda medida es eliminar el tope a las cotizaciones asociadas con los sueldos y salarios más elevados, por encima de 43.000 euros. Ampliando las prestaciones, es decir, las pensiones máximas, por encima del máximo actual. Se planteará en 30 años, conllevará más ingresos a corto plazo, pero menores a la larga. Yo creo que no va a haber más remedio que en el largo plazo incorporar una parte de las prestaciones, es decir, una parte de las pensiones, serán financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado. La tercera propuesta plantea apostar por los contratos relevo de jubilación parcial del trabajador. Las fricciones entre el PSOE y Unidas Podemos dejan de nuevo en un cajón otra importante norma del Gobierno de coalición. El anteproyecto de ley de familia de la ministra Ione Belarra ha sido retirado a última hora del orden del día del Consejo de Ministros. Estaba previsto que se aprobara hoy, pero se pospone por las divergencias entre los socios. Entre otras cosas, este anteproyecto creará un permiso parental retribuido de hasta 5 días al año para cuidar de familiares de hasta segundo grado o convivientes. No es el único roce en el Gobierno, también han chocado por algunos aspectos de la ley contra la trata que finalmente ha aprobado el Consejo de Ministros, pero con un acuerdo de mínimos. La norma establece penas para los clientes y aumenta la protección a las víctimas de las redes de trata de personas. Crea el Mecanismo Nacional de Derivación y establece derechos para las víctimas sin necesidad de que presenten una denuncia. La portavoz del Gobierno resta importancia a esas diferencias y discusiones entre los dos socios de la coalición. Dice que lo importante es el resultado final de sus debates. La acción de este Gobierno se la puede valorar por los debates, en tanto en cuanto concluyen estos, como hoy es el caso con ese primer texto de la ley de trata, o por los debates previos a la acción de ese Gobierno. Yo creo que los españoles lo que valoran es el final de cada acuerdo de este Gobierno y, por tanto, la acción definitiva del Gobierno. José Vicente de los Mozos dejará el grupo Renault después de 43 años. El 15 de enero dejará tanto sus responsabilidades internacionales como la dirección de la empresa en nuestro país. De esta función se encargará Josep María Recasens, actual director de estrategia de Renault.
de los Mozos desempeñaba este cargo desde 2012 y durante este tiempo ha conseguido relanzar la actividad de las plantas con la firma de varios acuerdos industriales. Su comunicado de despedida señala que ahora acometerá otros proyectos en España. Su salida coincide en el tiempo con el proceso de transformación de las factorías, tras la entrada de nuevos inversores. El Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray, en la provincia de Soria, albergará la primera planta de producción de hidrógeno verde de Castilla y León. Tendrá una capacidad anual de 300 toneladas y se pretende que entre en funcionamiento antes de que acabe 2023. Además de almacenar, podrá transportar la energía a diferentes puntos a través de un hidroducto. La planta que Redexis pondrá en funcionamiento en Garray supondrá una inversión superior a los 10 millones de euros y producirá un tipo de energía clave para lograr los objetivos de descarbonización marcados por la Comisión Europea. Para avanzar en el proceso de descarbonización necesitamos tener disponibles energías renovables. Van a evitar la emisión de más de 2.000 toneladas anuales, que esto viene a ser como un camión diario. El proyecto, que se encuentra en fase de desarrollo, producirá hidrógeno verde para uso industrial y de movilidad. El coche o el vehículo que solo emite agua por el tubo de escape. También se puede utilizar en los procesos térmicos de las industrias, cualquier quemador que utilicemos para la generación de vapor. El proceso de producción consistirá en la electrólisis del agua, es decir, la descomposición de las moléculas de agua en oxígeno e hidrógeno. Con una planta de 5 megavatios de fotovoltaico, porque para que sea hidrógeno verde necesitamos que el electrolizador funcione con electricidad verde. Su capacidad de producción podrá alcanzar las 300 toneladas anuales y está previsto que las obras de construcción comiencen en febrero del 2023. En Castilla y León hay 127 centros de tratamiento o desguaces con capacidad para recibir más de 150.000 vehículos, es decir, para tratar y reciclar coches, motos o camiones. Este año su actividad se ha reducido. Caen las matriculaciones y también la cifra de coches que dejan de circular. Cada año 50.000 vehículos dejan de circular en Castilla y León. Al final de su vida útil, tras haber estado 20 años en circulación, está pensado, diseñado tanto para su reciclado como para su reparación. Y su destino son los desguaces y los centros de reciclaje. Hay 129 en la comunidad. Tienen capacidad para tratar casi 150.000 automóviles. La normativa obliga a que el 95% del peso del vehículo sea objeto de un reciclaje, de una segunda vida, bien sea reciclaje, bien sea una valorización, bien sea una reutilización. Desde 2004 la normativa cambia constantemente. Las chatarrerías han dado paso a centros de descontaminación, sometidos a controles exhaustivos. Ahora somos colaboradores con DGT, tenemos su firma digital, damos las bajas nosotros. Nosotros somos los que gestionamos todos los residuos peligrosos. En pocas palabras, tenemos una gran responsabilidad que nos da la Administración. Y sobre eso se forman en estas jornadas. Este año esperan menos trabajo, se han matriculado menos coches, por eso recibirán un 10% menos de vehículos. Valladolid sigue avanzando en su propósito de convertirse en una ciudad verde y sostenible. Una nueva ordenanza del Ayuntamiento regulará el acceso de los vehículos al centro de la ciudad, a la denominada zona de bajas emisiones. Los plazos para su aplicación serán los siguientes. El 13 de diciembre se aprobará de manera inicial en Valladolid la ordenanza de bajas emisiones. Durante todo el 2023 se implantarán los elementos que regularán este acceso a la zona de bajas emisiones. Ya para 2024 entrará en vigor el primer régimen sancionador, que para 2025 será más restrictivo hasta llegar al de 2030, que será definitivo, cuando solamente los vehículos eco, los residentes y con una cita previa o emergencia se podrá acceder a esta zona de bajas emisiones. Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y disminuir la concentración de los principales contaminantes de calidad del aire. Reducir la intensidad del tráfico en la zona, lo que incide en una disminución de la siniestralidad. Cambiar los hábitos hacia una movilidad más sostenible. Y hoy en 5 Pasos de Cebra de Burgos, 3 actores están representando una performance de 4 minutos para concienciar a los conductores del valor de una vida humana. Quieren sensibilizar a la población de lo que puede significar un despiste. Burgos vive un año especialmente negro. En esa ciudad se han producido 5 atropellos mortales.
Bridgestone ha solicitado un ERTE para toda la plantilla de sus 4 fábricas en España, entre ellas la de Burgos. Afectaría a unos 2.600 trabajadores. La dirección de la multinacional japonesa tiene intención de parar varios días de diciembre, en el caso de Burgos entre el 22 y el 31 de diciembre. Alega un exceso de stock en los almacenes y la reducción de pedidos prevista para final de año. Cada vez son más las personas que utilizan el abono de tren gratuito para líneas de media distancia en todo el país. En la provincia de Soria ha aumentado de forma considerable el número de viajeros que se han adherido a estas ventajas. Por esta estación de tren de Soria pasan cada día más viajeros. Entre enero y octubre y hasta el cierre parcial de la línea por obras se contabilizaron 58.370 usuarios, un 30% más que en el mismo periodo de 2019. Este impulso se debe gracias a la gratuidad del abono para viajeros frecuentes en trayectos de media distancia como este. Mucha gente a lo mejor antes viajaba en autobús o tal, pues ahora viene en el tren, ¿no? Porque antes la mayoría aquí podía venir un domingo, sí que se llenaba, o un viernes por la tarde, pero los días de diario venían 20 personas. No lo suelo usar mucho, lo uso cuando tengo que ir a hacer algunas cosas a Madrid y ya está. Hago dos nada más, o sea, es eso, pero me parece muy bien, muy buena idea, claro que sí, claro que sí. Hay gente que lo necesita. En la semana previa a los actos por el 44 aniversario de la Constitución, la delegación del Gobierno en Castilla y León ha organizado esta jornada para reivindicar la figura de la Carta Magna. Un diálogo al que ha asistido el presidente del Senado y la presidenta del Consejo de la Juventud. El presidente del Senado ha reivindicado hoy en esa jornada el juego limpio en política. No hay mejor reglamento, dice, que el respeto y la buena educación, porque los reglamentos no lo soportan todo. Tenemos todos que hacer un esfuerzo en este momento por dejar de ver algunas escenas en los parlamentos que no son broncas generalizadas, que tienen nombres y apellidos, cada uno sabe a quién se lo tiene que atribuir, que no se pueden convertir los parlamentos de ningún nivel, ni el estatal ni el autonómico, en campos de batalla. En pleno debate interno sobre el futuro de la formación, Francisco Igea reclama para Ciudadanos un nuevo liderazgo, una nueva etapa sin Inés Arrimadas al frente. Igea renuncia a postularse para ese cargo y sostiene que lo que el partido necesita es unidad y generosidad y volver a ilusionar a los votantes. Se lo dije a Inés, lo dije en la ejecutiva, digo hoy. Yo creo que es el momento de dejar paso a otra generación. Y renovación es renovación. Ninguno de los que hemos estado marcados por lo que hemos reconocido que son errores del pasado, deberíamos de intentar liderarlo. Aunque hayamos estado o no de acuerdo, menos si hemos estado de acuerdo con los errores. De estas imágenes han pasado casi 40 días. Los padres de Pablo abrazaban a los médicos que habían salvado la vida de su hijo de solo 2 años. No estaba todo hecho, quedaba camino por recorrer, pero en las próximas horas Pablo podrá volver a casa, a Briviesca, en Burgos. Ya sin medicación, allí terminará de recuperarse. No habría sido posible sin estos médicos de Madrid, de Burgos y de Málaga, que consiguieron trasladarle el ECMO al hospital 12 de octubre gracias a su generosidad y profesionalidad. El próximo jueves habrá una nueva reunión de la Junta con los sindicatos para abordar cómo se pueden mejorar las listas de espera en atención primaria. Actualmente el tiempo medio de espera en Castilla y León no llega a los 3 días. El consejero de Sanidad asegura que no es una cifra mala, pero sí mejorable. También lo son los datos de donaciones de sangre en nuestra comunidad autónoma. Por eso hacía hoy el consejero este llamamiento a la solidaridad. Quería hacer un llamamiento a la solidaridad de los castellanos y leoneses para la donación de sangre. Tenemos dificultades en el banco de sangre y desde aquí, una vez más, apelo a esta solidaridad y esta generosidad que siempre tiene el pueblo de Castilla y León con las donaciones para poder tener unas reservas de sangre que nos permitan realizar la tarea asistencial habitual.
Alejandro Vázquez ha inaugurado esta mañana el Congreso Regional del Sindicato de Enfermería SATSE, que durante todo el día se va a celebrar en Salamanca para dar a conocer la importancia que tiene la formación continua de estos profesionales y de la investigación para garantizar la excelencia de los cuidados al paciente. Y ante la falta de pediatras, proponían que las enfermeras formadas en este ámbito puedan aligerar la carga de estos profesionales. Es que las enfermeras especialistas en pediatría, aquellas enfermeras que cursan el EIR y que se especializan en atender a los niños, puedan ver al niño sano en atención primaria, para que realmente los pediatras se dediquen al niño enfermo. Esto ya se hace en otras comunidades autónomas, como Madrid, en Andalucía, en otros sitios, y creemos que aquí se puede implantar y que daría solución para que de verdad el pediatra se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es al niño enfermo. La guía que van a ver sirve para intentar hacer la vida más fácil a las personas con TEA, trastorno del espectro autista. Está dirigida a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que sepan identificar a estas personas y hacer más fáciles trámites como sacar el documento nacional de identidad. Esta guía se ha presentado hoy en Segovia y es pionera en nuestro país. Esta guía nace de la necesidad de que las personas con trastorno del espectro del autismo, cuando vayan a una comisaría, cuando se encuentren a un policía local, a un guardia civil, lo vean primeramente como alguien muy amigable, muy cercano, que les va a ayudar, y luego sepan cómo poder hablar con ellos. La consejera de Familia espera que las dos futuras leyes de atención a la discapacidad se tramiten el próximo semestre y entren en vigor el próximo verano. Una regulará el modelo de atención en las unidades de convivencia, que ya se están poniendo en marcha en las residencias de personas con discapacidad, y otra garantizará los apoyos al proyecto de vida. La ley del proyecto de vida de atención integral a las personas con discapacidad, garantizar a las familias precisamente que cuando ellos falten, sus hijos van a estar atendidos, sus hermanos, y van a estar atendidos como lo han estado hasta ahora, y sobre todo, lo más importante, como ellos quieran ser atendidos. Precisamente con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la consejera de Familia ha cedido un espacio en Valladolid para exponer los trabajos realizados por los diferentes residentes y usuarios del centro que la Junta tiene en Palencia. Una pequeña muestra de sus habilidades artísticas. En las aspiraciones que tienen León y Burgos de conseguir el grado de medicina, una de las claves es contar con médicos acreditados para impartir la docencia. El Ministerio de Universidades y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación van a presentar dentro de unos días los nuevos criterios actualizados. Precisamente hoy, la directora de esta agencia, de la ANECA, ha estado en León, reunida con el rector de la Universidad Leonesa y con su equipo, con el que se ha hablado de esa nueva valoración que permitirá nutrir de profesionales que tengan competencias en la parte asistencial. Nos vamos ahora, Es un problema que es general en todas las facultades de medicina de España, y que lo va a ser pronto en alguna otra. También con bastantes profesionales en activo, pero que se preocupan más de especializarse, etcétera, que de cumplir unos criterios que se exigen actualmente para acreditarse a profesor titular o a catedrático. El sindicato educativo CESIF pide la paralización de la LOMLOE por las dudas que está generando la aplicación de los temarios y el nuevo sistema de evaluación. Esta petición llega después de centenares de quejas que están recibiendo de profesores de toda España por la inseguridad que creen que les genera los nuevos criterios de calificación que pueden provocar las reclamaciones de los padres. Denuncian una sobrecarga burocrática e improvisación en la aplicación de la nueva ley. Ayer se celebró en Madrid la tradicional subasta de cascajares, algo que anuncia que la Navidad está ya prácticamente encima. Se subastaron en total 8 capones y 2 pavos. Se recaudaron más de 80.000 euros que se van a destinar un año más a la Fundación Nuevo Futuro, que ayuda a la inclusión y a la autonomía de jóvenes con capacidades diferentes. El capón más cotizado de la noche fue Los Olivos. Por él se pagaron 5.500 euros. Un evento cargado de solidaridad que estuvo conducido por Ágata Ruiz de la Prada y Boris Izaguirre, que contó con la presencia, entre otros, de la infanta Elena.
Primero fue éxito de convocatoria de expositores, se lo contamos allí, después acogió a 3.000 visitantes y tuvo un impacto de 12 millones de euros. Ahora la Feria Internacional Fromago es el evento público del mundo del queso. El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, ha recogido esta mañana el premio que otorga Q de Quesos para una muestra que dice aumenta el orgullo de ser zamorano y que ya tiene empresas inscritas a 2 años de celebrarse. Vale, lo primero es buenos días y muchas gracias a Q de Quesos por esto. Es todo, pues así nos despedimos hoy. Les dejamos ahora con los deportes. La información regresa a las 8:30. También en nuestra página web pueden seguir las noticias y nos vemos aquí mañana. ¡Feliz tarde!